El tallo, que en este caso, con el verbo luo, es la raíz del verbo, pero estamos técnicamente usando el tallo del tiempo aoristo activo, el morfema del tiempo, que es sa, y el sufijo personal secundario, que es la sigma. So, para decir desatastes, el griego va a ser el lusas. Okay? Acento aquí en el epsilon, en este caso. Afortunadamente para nosotros, la mayoría de los tallos del primer aoristo son idénticas a los tallos del presente y a sus raíces verbales, como vemos arriba con nuestro verbo del paradigma luo. Okay? So eso es para formar eso de un verbo, vamos a decir, normal, regular. Cuando se junta la sigma del morfema del tiempo formativo al tallo que termina en oclusiva, los mismos cambios observados en el futuro también ocurren en el primer aoristo. So, blep, por ejemplo, recuerden, para hacer el futuro de un verbo que termina con una oclusiva, se contrae el sigma con el consonante. So, blep va a blepso, porque aquí está escondido la P, el P y sigma junto, ¿no? Psi, so es blepso. Lo mismo va a pasar con el aoristo, porque blep se va a juntar con sa y pi y sigma de nuevo se convierte en psi, so es blepsa, para decir yo vi. Okay? Yo vi al muchacho andando por la calle. Okay? Lo mismo pasa con los verbos contraídos. Alargan la vocal final de su raíz antes del formativo, al igual que en el futuro. So, genajo, la palabra, el verbo que significa engendrar, llega a ser gen, esa. Okay? So, alfa, esta forma porque es un verbo contraído de alfa, alfa se va a alargar a eta antes del morfema del tiempo sa. Okay. Eso Redfield lo menciona, pero no lo ha destacado esto. Solamente lo voy a mencionar cuando llegamos a estos verbos, vamos a dar más énfasis, pero hay un grupo de verbos que tienen las raíces líquidas y en vez de usar sa, usan solamente a para indicar el pasado, el aoristo. Okay. So, eso fue un resumen. Ahora voy a entrar un poquito más en todo ese detalle. El primer aoristo se construye del tallo del tiempo del primer aoristo, que normalmente es el mismo tallo del tallo presente, o en otra palabra, la raíz verbal. So, como vimos aquí, lu, este tallo se mantiene igual, es la raíz del verbo. Lu también es el tallo de la forma presente de este verbo. Y en el caso del primer aoristo, va a ser el tallo que usamos para formar el primer aoristo. Okay, so normalmente los verbos siguen esta regla. Okay. Si el tallo del aoristo es diferente del tallo de presente, el verbo normalmente es un segundo aoristo y el tallo del presente será una forma alterada de la raíz verbal.
esta frase se va a entender más cuando estudiamos el segundo aoristo, y esto va a ser como en 2 o 3 semanas. Okay. El morfema del tiempo. El griego añade un morfema del tiempo entre la raíz y los sufijos personales para formar el primer aoristo, de la misma manera que añade sigma para formar el futuro. El morfema del tiempo del primer aoristo en voz activa es sigma alfa. Okay. Eso es importante aquí. Como el morfema del tiempo termina con una vocal, el alfa, no hay necesidad de una vocal que conecta. Los sufijos personales se agregan directamente al morfema del tiempo. Y vamos a ver eso más en el cuadro que yo tengo aquí abajo del activo y del medio. Okay. Es fácil detectar el morfema del tiempo, solo altera su forma en la tercera personal del singular, donde en lugar de sigma alfa se usa sigma epsilon. So, para decir que él o ella desató es elusen. So, este alfa aquí se convierte en epsilon para la tercera persona singular del primer aoristo. Okay. Sufijos personales. Puesto que el primer aoristo activo lleva aumento, usa sufijos personales secundarios. Entonces, usa los mismos sufijos personales que el imperfecto. Y como veremos, el segundo aoristo, excepto en la primera persona del singular, que se va de sa y no san. So, yo desaté es elusa, no elusan. Okay. So, la nu, que normalmente indica primera persona singular, en el aoristo primero se pierde la nu. No está. Okay. Si has estado memorizando los sufijos personales como una combinación de vocal de conexión y sufijo personal, por ejemplo, amén, puede ser que no veas la similitud tan claramente entre los sufijos personales del primer aoristo y el imperfecto. Pero si has mantenido separados las vocales de conexión de los sufijos personales, por ejemplo, a, omicron, más, men, entonces ya conoces las terminaciones usadas para conjugar el primer aoristo. Punto destacado aquí es que deben estar todavía manteniendo en mente que son vocales de conexión más los sufijos personales. No junten esto porque si no se van a confundir con los sufijos personales secundarios o primarios. Okay. Los verbos que se contraen, como en el futuro, los verbos que se contraen alargan la vocal de conexión, es el hablado que hemos hablado, antes del morfema del tiempo. So, por ejemplo, el verbo agapao, para decir que yo amé, se convierte a o en ga pesa. Okay? So, esta eta, de nuevo, es la alfa alargando. Pregunta. ¿El verbo agapao se convierte a o se convierte en esta forma? ¿Cuál preposición debo usar aquí? ¿O los dos son iguales? Iguales. Ok, perfecto. Lo dejo así. Gracias. Verbos que terminen en oclusivas. Ya hemos visto cómo las oclusivas se convierten cuando se juntan con la sigma, sean los sustantivos de tercera declinación o los verbos en el futuro. Lo mismo pasa con el primer aoristo. ¿Okay? Entonces aquí no lo voy a repasar tanto,
pero aquí tiene siempre lo que vimos ahora con la tercera declinación y el futuro. Cualquier conjunto o grupo de consonantes, eso va a ser como es, perdón, no me hace la columna aquí. So, si es pi sigma, beta sigma, phi sigma, entonces se convierte en psi y así va a ser la forma del primer auristo. ¿Okay? Igual si es un velar, esto aquí, y si es un dental, se pierde el primer consonante del grupo y se queda el sigma nada más. So, esto es como hacer conjugar el pretérito español. Hablé, hablaste, habló, es lo que nosotros estamos llamando el primer auristo. Primero porque son los verbos regulares. Okay. Estaba viendo el de que usted estaba mencionando, el de ágapa, cuando yo lo coloco E más ágapa más sigma A, sa más, y termina en sí, en el final, sigma final. Entonces, E más A, pues la E se coloca, que es la que como cambia de una épsilon a una eta porque se alarga, ¿cierto? Gapé y sigue, pues, para la palabra amaste, ¿sí? Eh, Ahí sale alfa, alfa sigma, cambia a eta y queda sigma alfa y queda igual el resto, ¿cierto? O sea, ahí cambia alfa más sigma, o sea, alfa sigma al unirlas se convierte en eta, ¿no? Para el verbo amaste. aquí, esta parte aquí, Sí, es que estoy viendo eso del verbo amar. Yo lo estoy viendo acá en Refel de la página 141. Porque es lo mismo, o sea, sino que estoy viendo que bueno, la eta primera es porque estoy con epsilon más alfa se convierte en una eta, eso no tengo problema. No, Sí, creo que la alfa simplemente se alarga a eta. la alfa se convierte en eta, o sea, no tiene un aumento, no es por el aumento. Bueno, sí. Eta alfa, creo que. Sí. es, Eta alfa es con el aumento, o sea, es- este alfa aquí, sí, el aumento de esta alfa es eta. Esto aquí. deja de ser epsilon para convertirse en eta. Porque tenemos como decir un diptongo, pero no es un diptongo, o sea, EA, entonces queda como una eta, No, ¿sí? no, ¿O no? no, porque, eh, ok, este epsilon está aquí, Sí, que es el aumento. el aumento, sí, señor. Ajá. ¿Y por qué es epsilon? Nosotros tenemos epsilon de aumento porque estamos dando el auristo, ¿cierto? Auristo, imperfecto, Imperf pero, Sí, sí, exacto. pero ¿por qué es epsilon? Que hay una Eje- consonante. Empieza con Porque viene, consonante. exacto, porque el verbo empieza con consonante. ok, En el caso aquí de agapao, vocal. empieza con vocal y el alfa se convierte, se alarga. Vamos a decir que Ah, sí. recuerden que alfa puede ser corta o larga. So vamos a decir que esta alfa, no sé si es o no, creo que es corta, pero de toda manera se alarga a eta. Ok, perfecto, se ¿Okay? está equivocado. Y este alfa aquí Sí, es alfa. se alarga a eta porque viene el morfema del tiempo. Ok, Exacto. El So, ok. agapao. so si de lo mismo que vimos en em, creo que fue en los ejercicios para formar el futuro va a ser, Agapes. ok,
Apso. que yo voy a amar, yo amaré. De nuevo, este alfa se convierte en eta porque está delante del morfema del futuro. Okay. Ok, sí, señor. Así es. Okay. Voy a destacar esto del cuadro maestro más ya antes de terminar la clase. Sí. Para estar seguro que ustedes entienden lo que hay ahí. Okay. Entonces, para repasar más o menos, amé sería egapesa sin la nu, porque en el auristo no está. El segundo del singular, segunda persona sería egapesas, ¿no? Muy bien. Sí, sí, Eh, sí. Exacto. Sí, sí. Ok. Agapesas. Muy bien. Yep. Ok. Exacto. Y así Exacto. sucesivamente, ok. De que tú Así. amaste. Ok. Entonces, si ahora ustedes miren, Ahora, pero una pregunta, ahí egapesas, pero con la tercera persona del singular donde no va alfa y vea con egapesen, ajá, ¿sería? sí. Entonces vamos Ok. a mirar esto rapidito. Perdón, no hice el screen share. Ahí lo tienen. Hutos gard egapisen ha theastan cosmon. Okay. De tal manera, Dios amó al mundo. Okay. Que envió a su hijo. So aquí pueden ver tercera persona singular del primer aoristo. ¿Okay? Otra pregunta. Esa nu está ahí por la jo, ¿no? Que le sigue. Sí, porque está esto, no puedo apuntarlo bien, pero la nu exacto está entre epsilon y omicron, dos vocales. Ya, Sí. okay. Muy Listo. bien. Ese de amor al mundo, ese aerosto está en activo indicativo, Exacto. singular. Activo indicativo singular del primer aoristo del verbo agapajo, que significa Ajá. amor. Un paradigma, un análisis bien hecho. Gracias. Ok, so esto es el activo. Ahora para ver el auristo medio indicativo. So, al igual que el futuro, el auristo usa formas distintas para la voz media y la voz pasiva. Okay, so recuerden, en el presente, la voz media y la voz pasiva tienen los mismos sufijos personales. Pero en el futuro pasivo y el auristo pasivo usa otra morfema. Perdón, yo dije sufijo personal. Usa otra morfema para indicar si el verbo es medio o pasivo. So no hay confusión entre el futuro pasivo y el futuro medio o el auristo medio o auristo pasivo como hay en el presente. Okay. So, así como el futuro medio usa el mismo tallo que el futuro activo, también el auristo medio usa el mismo tallo que el auristo activo, pero por supuesto usa los sufijos personales de la voz media o pasiva. Okay. So, aquí tenemos el cuadro del primer auristo activo y medio indicativo. So, aquí tienen todas las formas del verbo de voz activa del auristo primero, dando todo su sufijo secundario, traducción, Ujú. voz media, sufijo secundario y traducción. Okay. Como pueden ver aquí, primera persona singular de la voz activa no usa la nu, pero todo lo demás se queda igual.
pero aquí sí. Lo importante aquí, ¿cómo ustedes van a saber si este verbo, porque mira, termina con sigma, omega? ¿Cuál es la forma del futuro de desatar en griego? ¿Cómo dice, cómo puedo decir desataré? Oh, perdón. Es la Desatarás. misma, es la misma. Desatarás. No. Luso. Muy bien. No tenía el aumento. El aumento. Euluso. Ah, ok. ¿Ok? Para el futuro de desatarás es luso. Te desataste Luso. es el uso. ¿Ok? So, el aumento es lo que nos deja saber bien claro que es el pasado. ¿Ok? Y eso como segunda persona singular, aquí lo explico porque pasa de sa más sa, técnicamente, se va a sao, que va a so, porque um, este sigma aquí se pierde porque está entre vocales. Ok, so para hacer voz media, se queda igual el aumento, tallo del presente, Lu. morfema del tiempo, sa, Sa. y sufijos personales secundarios. So main, sa, De. pa, metha, s, inta. Okay. So, si ustedes no han memorizado esos sufijos personales, tienen que memorizarlo. Si no, va a estar confundido con lo que es, si el verbo es activo o media o pasiva. Okay. Hermano, Ajá. creo que ahí en la segunda personal plural, perdón, le faltó la teta en el sufijo secundario, ¿no? Déjame ver. Teta. Está hablando de aquí. Ajá. Ajá. Sí, señor. Ahí. Ahí mismo. Sí. Gracias. ¿Cómo uno puede saber si el verbo es media o deponente? Okay. Tradicionalmente se enseña que el auristo medio es deponente, o sea, medio en forma, pero activo en significado. Okay. Aquí hay un ejemplo. Hutos, edakia, egenata, emprasten su, porque así te agradó. Dios hablando, Jesús hablando con Dios, ¿no? Si usted mira el diccionario, se puede saber si el verbo es deponente al fijarse en la forma tercera. Si termina en amen, es deponente. So aquí tenemos el verbo genomai, la raíz, ¿ok? Esa es la forma imperfecta, la forma futura, y eso es la forma del auristo, ¿ok? So al ver que esto es amen, usted va a saber que esta forma en el auristo todavía es un deponente. So, tiene la forma de voz media, pero se va a traducir como voz forma activa. Okay. Al igual que el segundo auristo que vamos a estudiar en el futuro, el primer auristo perfectivo describe una acción indefinida que suele ocurrir en pasado. Un verbo con raíz auristo de primer auristo forma su auristo activo añadiendo un aumento, un formativo de tiempo, sa, y terminaciones personales secundarias al tallo auristo activa, que suele ser la misma que el tallo de presente y su raíz verbal. El auristo medio se forma de la misma manera que el activo,
excepto que utiliza sufijos personales medias o pasivas. Los verbos contraídos alargan la vocal final de la raíz antes del morfema del tiempo. Los verbos con raíces oclusivas se comportan en el aoristo como en el futuro en referencia a la sigma del formativo de tiempo. Y eso vamos a estudiar más en el futuro. Los aoristas líquidos utilizan alfa y no sigma alfa como formativo de su tiempo y a veces modifican su raíz temporal. Eso le vamos a explicar más adelante. Ok. Cuadro maestro de los verbos indicativos. Aquí tienen lo que hemos, la forma de los verbos menos eso de los líquidos que hemos aprendido hasta ahora y el segundo aoristo, por eso no lo tengo en blanco. Pero ustedes deben estar memorizando este cuadro porque ahí le va a decir cómo conjugar cualquier verbo con cuál tallo, si hay un aumento, si hay un vocal que se conecta, y tiene también aquí un paradigma de un verbo donde se puede memorizar y saber bien cómo conjugar este verbo en tal tiempo o tal tenso. ¿Ok? Al tener esto, va a ser como 20, al final como 20 renglones que se va a memorizar, pero eso le ayuda mucho a poder recordar si se queda un poquito confuso cuál forma del verbo, cuál tenso es, cómo se conjuega este tenso del verbo. Al tener estos, especialmente esta columna aquí en la mente, les va a ayudar mucho en, no me está ahí, esta columna aquí le va a ayudar mucho en recordar cómo conjugar los verbos. ¿Ok? So, por eso estoy sacando esto. Lo estoy sacando del libro de Mounts. Y es una manera simple de memorizar bastante los verbos y los tensos sin memorizar demasiada información. No, So, toca es ya saben estudiar. cómo conjugar la forma del pretérito español que se llama el aoristo en griego. Aumento tallo del aoristo activo más el morfema del tiempo sa más el sufijo personal secundario. Así como ¿Sí? se conjuega. ¿Alguna pregunta? Y esa desinencia secundaria nos da lo que es el indicativo. Sí, pero esto se va a usar estos para, por ejemplo, para subjuntivo, igual, Ajá. ya, ya, Gracias, profesor. ajá. So, este cuadro que tiene los 4 bloques de los sufijos personales, eso se debe memorizar, porque es fácil memorizar esto. Y entonces, cada semana memorizando el cuadro de los verbos Sí. indicativos. Está más sencillo esta. Bueno, creo que La veo. el cuadro de maestro de los verbos también es bastante sencilla. Tiene mucha información, pero en vez de tener que memorizar muchas reglas, se memoriza esto ahí y se va. Usted mismo, por ejemplo, al ver el aumento es siempre usando para el pasado, ¿no? Para el pasado. Ajá. Para eso es que se usa lo que es el aoristo. Bueno, pero es el imperfecto también que usa el aumento. Ah, sí, también con el Sí. imperfecto. La idea es aumento es pasado. Vamos a ver que se hace otra cosa, por eso en la columna se dice aumento o reduplicación, porque el griego en otros tensos del verbo usa otra forma de las cosas, pero eso se va indicando si es pasado, si es otros tensos del verbo que no voy a entrar ahora. Ok. Yo quiero agradecer
agradecer por todo Ok. lo que está pasando. Ok. Amado Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estar estudiando. Gracias porque en tu misericordia tú nos traes a nosotros jueves tras jueves a seguir esforzándonos, y es por tu misericordia, Señor. Te pedimos fuerzas, ánimo, y agradecemos por la vida del pastor David Morán, el ministerio que ha desarrollado a través de toda su vida, el trabajo conjunto con Mint, Señor, que es una realidad para poder nosotros estudiar la vida del pastor Nathan, su esposa, su suegra. Gracias por mis hermanos y por la coinonía que estamos desarrollando, Señor, porque somos tu pueblo y queremos servirte humildemente y para avanzar tu reino. Fortalece nuestras congregaciones y ayúdanos, Señor, a pastorear con diligencia, con amor y con sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok. Que tengan buena noche. Buenas noches, muchas Buenas noches a bendiciones. todos. El Señor los guarde. Bendiciones. Gracias, Paz y Alfredo, gracia en Joel, Cristo. Jeremy. Amén. Chao. Vemos. Hasta luego, que estén bien. Bendiciones. Bye.